Espérate que se salió, no sé por qué. A ver, en la página 1, ustedes me van diciendo, de las 3 preguntas que hay ahí, 1, 2, 3, ¿cuáles corregimos? Pueden ser todas, no hay ningún problema. Pregunta, la 2. Vamos a ver. Si yo era alguna razón, ahí está. Dice, se repartieron las utilidades de una empresa entre 4 accionistas, 2 socios y el gerente de la empresa. Si cada socio recibió la 8ª parte de las utilidades, ya vamos a ir anotando eso. Entonces, cada socio recibió la 8ª parte y son 2 socios, ¿ya? O sea, cada uno de los socios recibió un 8avo y eso lo vamos anotando, ¿sí? Después dice, cada accionista recibió la mitad de lo que recibió cada uno de los socios, ¿ya? Y son 4 accionistas. Fíjate. Entonces, ¿cuánto es la mitad de un 8avo? Un 16avo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la mitad y cada uno de esos 4 accionistas recibió un 16avo, ¿cierto? Entonces, entre los 4 accionistas recibieron, Javi, 4 16avos, ¿cierto? Que es lo mismo que al simplificar decir 2 octavos o un cuarto, como tú quieras. Y acá, entre los otros 2 socios recibieron 2 octavos. Entonces, 2 octavos más 2 octavos son 4 octavos, que es un medio. O sea, que entre todos los accionistas y los 2 socios recibieron un medio, o sea, la mitad del entero. Por lo tanto, lo que recibió el gerente, ¿cuánto es? La otra mitad. Eso es. Eso es. Entonces, tienen que organizar bien la información ahí. Chiquillos, la 1, la 3, ¿alguien necesita que la resolvamos? ¿Cuál? La 3. Vamos, dice, un número entero positivo n es múltiplo de 3 y 4 a la vez. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? A ver, ¿qué contestaste tú ahí, Dylan, para discutirte? Tú contestaste que verdaderas eran la 1 y la 3. Ya. La 2 y la 3. Ya. 2 y 3. A ver, la 2 está bien, ya, porque esa es verdadera, pero dice n es mayor que 12. A ver, si a ti te están diciendo que n es un múltiplo de 3, un número entero positivo, n es múltiplo de 3 y de 4 a la vez, y resulta que el 12, ya, es múltiplo de 3 y de 4, ¿cierto? Por lo tanto, podría ser igual a 12. Entonces, no necesariamente es mayor que 12, ¿ya? Eso es. O sea, debería haber dicho ahí mayor o igual. Ahí hubiera sido verdadero. Ya. Cuidado. Vamos, página 2. 4, 5, 6 o 7. Ustedes me dicen. La 5, vamos bien. Ya, a ver, esta pregunta ha salido varias veces de distintas maneras porque tiene sutilezas que tienen que tener cuidado. Dice, si el sueldo de Andrea aumentó de P pesos a Q pesos, ¿en qué tanto por ciento aumentó? Entonces, por ejemplo, si yo te digo con números, el sueldo de una persona aumentó de 2 pesos a 8 pesos, ¿cierto? Ya, primero, ¿quién es el 100%? Pensando con números, sí, pasó de 2 a 8. ¿Qué sería el 100%? El 2, porque es el punto de partida. Muy bien, entonces tú dices 2 es el 100%. Ahora, si te preguntan por el aumento, ¿cuánto aumentó de 2 a 8? ¿Qué porcentaje será? Ya, ahora hagámoslo con las letras. Vamos, lo mismo con las letras. Mira, el aumento es de P
pasamos, o sea, primero pasamos de P a Q pesos. Entonces, ya sabemos que P es tu 100%. Ahora, el aumento, ¿cuánto es? P menos Q. Yo puedo decir 2 menos 8. Pero si yo digo 2 menos 8, te da menos. Eso es Q menos P. Ahí. Entonces, en ese caso yo multiplico cruzado, ¿qué me va a quedar? X por P y 100 por Q menos P, por ciento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? El P que está multiplicando al otro lado, divide. Y si uno mira las alternativas, lo que hicieron fue multiplicar el Q por el 100, o sea, el 100 por el Q y el 100 por el P, y por eso te queda la alternativa D. Entonces, piénsalo con números. Cuando tú ves con letras que la cosa te complica porque la prueba está ahí sola, entonces tú dices, a ver, si esto fuera con números, ¿cómo lo pensaría yo? Pero tienes que tener cuidado, porque si a ti te preguntaran qué tanto por ciento es, por ejemplo, Q de P, ahí, en este caso, por ejemplo, muchos alumnos dijeron P es a 100 como Q es a X, porque pensaron que les estaban preguntando qué porcentaje era Q, pero no les están preguntando por Q, les están preguntando solo por el aumento. Ya, ahora, en el caso que en vez de preguntarles por el aumento, les preguntaran por la disminución, ¿quién sería el 100%? Si, por ejemplo, les dice el sueldo de Andrea, pasa de, en este caso, de Q a P, disminuye de Q pesos a P pesos. ¿Qué Q sería el 100%? Siempre el 100% el punto de partida, ¿ya? Se tienen que tener cuidado con eso. Las 6. Espérame que me dio calor. Calor. Ya. Ya Lu me pregunta, la ecuación es Q es igual a P más... Sí, también lo puedes ver como un aumento porcentual. Sí, también lo puedes ver así, ya Lu. A ver, dice logaritmo de raíz quinta de 3 en base a 1/3. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a transformar la raíz en una potencia. O sea, esto te quedaría 3 elevado a 1 quinto. Sabemos que en los logaritmos el exponente sale y multiplica el logaritmo, ¿cierto? Ahora tú tienes que resolver este logaritmo que está aquí. Entonces lo puedes expresar como 1/5, y yo digo 1/3 elevado a ¿qué número me va a dar? 3. Entonces ahí tú tienes menos 1/5. ¿Sí? Profe, la 4, por favor. La 4, ya. A ver, esta pregunta, el modo en que ustedes la enfrentan es importante porque, por ejemplo, algunos aquí tendieron a racionalizar, que se puede, pero los números son un poquito grandes para racionalizar, ¿ya? Entonces, así después comparar es complejo cuando tenemos números grandes, porque cuando ustedes tienen fracciones, tienen que tratar de igualar los numeradores o los denominadores, y eso ya complica con números que son grandes. Entonces, el consejo es aquí, como todos los números son positivos, lo que vamos a hacer es elevarlos al cuadrado. ¿Por qué? Porque al elevarlos al cuadrado, si son números positivos, se conserva el orden. Entonces, al elevar al cuadrado, además nos deshacemos de la raíz. Y aquí al simplificar, fíjense que voy a simplificar por 12, me va a quedar 3/4. Y nosotros sabemos que 3/4 es 0,75. Entonces, es un camino más o menos rápido para llegar al valor, ojo, de a cuadrado. Después vamos a elevar b al cuadrado. Nos va a quedar 25 partido en 50, ¿cierto? Y eso claramente al simplificar por 25 es un medio, que nosotros sabemos que es 0,5. Y luego vamos con c, que lo elevamos al cuadrado, y nos va a quedar ahí 9 partido en 12, que al simplificarlo por 3 nos va a quedar 3/4, que también es 0,75. Y con eso ya estamos listos, porque obviamente tenemos dos números que al cuadrado son iguales, y que 0,75 es mayor que 0,5. Si le sacamos los cuadrados, como son números positivos, se mantiene el orden.
¿ya? Por lo tanto, eso corresponde claramente a la alternativa C, ¿sí? Ese profe. Un poquito más cómodo. No es que racionalizar no se pueda, es que racionalizar es un poquito más largo. Y después hay que igualar numeradores o denominadores, o la simplificación se hace más compleja porque son números muy grandes los que quedan al racionalizar. Chiquillos, página 3. Veamos la 8. Ya, aquí atención, porque fíjate que esta es la expresión equivalente acá, que es un número de tipo irracional, y lo vamos a tener que elevar al cuadrado, y después lo tenemos que dividir por 2. Entonces, tomamos esta expresión, y si elevamos k a un lado, o sea, si elevamos al cuadrado a un lado, vamos a tener que elevar al cuadrado al otro, ¿cierto? Para conservar la igualdad. Aquí nos va a quedar un cuadrado del binomio. Entonces, recordar que cuando yo tengo el cuadrado del binomio a menos b al cuadrado, yo digo el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿cierto? Se supone que este es mi a, este es mi b, ¿ya? Entonces voy a resolver el cuadrado del binomio. Y digo, el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿cierto? Podemos eliminar la raíz con el cuadrado, ¿cierto? Nos deshacemos de la raíz con el cuadrado, acá lo mismo, ¿sí? Y luego aquí nos queda una multiplicación de raíces por el mismo índice, entonces podemos poner todo dentro de la misma raíz y multiplicar cantidades subradicales, ¿sí? Ahora vamos a hacer reducción de términos semejantes. Este raíz de 5 con ese raíz de 5 se anulan, ¿cierto? Y ahora sumamos 4 más 4 es 8. Aquí tenemos, fíjese, dentro de la raíz una suma por su diferencia, que es equivalente a una diferencia de cuadrados. 4 al cuadrado es 16, raíz de 5 al cuadrado es 5, 16 menos 5 me va a quedar 11, y luego, como ya hicimos la reducción ahí al máximo, ahora buscamos lo otro. Bueno, fíjese que nos falta dividir por 2, porque ahí tenemos recién k cuadrado. Entonces vamos a dividir por 2 en ambos lados de la igualdad, y ahí al dividir por 2, aquí nos va a quedar 4 y acá nos va a quedar raíz de 11. Eso es. Entonces en el fondo era un cuadrado del binomio un poco grande que había que desarrollar. Profe, la número 9, por favor. ¿La 9? Sí, la 9. Vamos a ver. Dice, logaritmo de 2 es igual a p y logaritmo de 3 es igual a q. Obviamente estamos trabajando con base 10. Y nos preguntan por logaritmo de 75. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que, logaritmo de 0,75, que usar estos dos logaritmos, conectarlos con el logaritmo de 0,75. Nosotros sabemos que 0,75 es equivalente a la fracción 3/4, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una división en el argumento. Eso significa que cuando tenemos una división podemos separar como resta de logaritmos. Y ahí ya aparece nuestro logaritmo de 3, que nosotros ya sabemos que es q. ¿Cierto? Ahora, el tema es que el logaritmo de 2, ya tengo que saber utilizarlo aquí, y tengo logaritmo de 4, pero el logaritmo de 4 lo puedo expresar como logaritmo de 2 elevado a 2, ¿cierto? Yo tengo que hacer la conexión y saber buscar esa expresión aquí. Entonces,
ese 2 que está como exponente sale y multiplica el logaritmo, y nosotros ya sabemos que el logaritmo de 2 es p. Entonces lo vamos a reemplazar y nos va a quedar ahí q menos 2p. ¿Sí? Sí, profe. A ver, ¿qué hiciste primero? Pusiste... Ya, hasta aquí. Y tú llegaste y reemplazaste esto como P. Y entonces te quedó P cuadrado. No, pues. Ya, lo que pasa es que aquí, ¿qué hubiera sido correcto si a ti te preguntan, por ejemplo, si tú tienes logaritmo de 2, todo eso al cuadrado es P al cuadrado? Pero si está al cuadrado solo en el argumento, no puedes poner. ¿Ok? Ya, chiquillos, vamos, más dudas de la página 3, ustedes me dicen. Vamos, pregunta 10. Dice, en una competencia Mario llegó a la meta m minutos antes que Sergio, que demoró S segundos. Ojo con eso, ¿ah? La expresión que representa el tiempo de Mario en minutos. Ojo, el tiempo de Mario me lo dan en minutos. Por favor, poner atención con eso. A ver, lo vamos a destacar ahí. Entonces, el tiempo de Mario está en minutos, pero el tiempo de Sergio, fíjense, está en segundos. Y la respuesta me la vuelven a pedir en minutos. Entonces, yo tengo que trabajar todo en minutos, porque la respuesta está en minutos, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el tiempo que demora, vamos a poner aquí el tiempo en minutos de Mario. Entonces dice, en una competencia Mario llegó a la meta m minutos antes que Sergio. Vamos a poner aquí el tiempo de Sergio, pero cuidado, el tiempo de Sergio está en segundos. Ya. Entonces el tiempo de Sergio es S segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero transformar los segundos a minutos, ¿qué hago? ¿Qué operación tengo que hacer? Porque un minuto tiene 60 segundos. Por ejemplo, si yo tuviera 120 segundos, ¿qué operación tengo que hacer para llevarlo a minuto? Dividir por. Entonces, usted toma la S, la divide en 60 y tiene eso en minutos. ¿Se entiende? Entonces, yo lo pienso con números y después lo hago, lo mismo que haría con números, lo hago con la letra. ¿Ok? Ahora dice que el tiempo en minutos de Mario, dice que Mario llegó a la meta m minutos antes. O sea, es lo que se demoró, en este caso, Sergio, pero le vamos a restar m. Porque se demoró, por ejemplo, si una persona se demora 10 minutos menos, le restamos. Ya, aquí le estamos restando m. Entonces, ese es el tiempo que demora Mario ya en minutos. S partido en 60 menos m. ¿Ahí sí? Ya. Página 3, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Vamos a la página 4. La 14 me preguntan. Vamos a ver la 14. Espérame. Puse la 4, la 14. Ya. Ojo aquí. Tenemos un sistema de ecuaciones, pero no es lineal. Este de acá abajo es la ecuación de una recta, la de arriba no, ¿ya? Pero da lo mismo porque lo vamos a hacer algebraicamente. Miren, ¿qué pasa aquí? Nos dan una diferencia de cuadrados. A estas alturas nosotros sabemos que una diferencia de cuadrados es equivalente a una suma por su... Y a mí me están preguntando por A menos B, y yo sé que A más B, ¿cuánto es? Entonces eso se resuelve por sustitución. Y ahí tenemos que A menos B es 50 partido en 20. Si yo simplifico, me va a quedar 5 medios, que es lo mismo que decir 2,5. ¿Se entendió, Yalu? Ok. 16.
Gerardo me pregunta la 16. Ya, espérate, a ver, espérame. La pregunta 16 está en la página siguiente. Estamos en la página 4. Al tiro vamos, Gerardo, con eso, ¿ya? En la página 4, ¿alguna otra duda? La 12, ya. Ya, aquí tenés que acordarte de una propiedad. Cuando nosotros vimos potencias, que lo vimos hace poquito, antes de raíces, agregamos algunas propiedades. Una de ellas era esta, que era potencias de igual base. Y yo les explicaba que esta propiedad es la propiedad que nos permite resolver ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5, gracias a esta propiedad nosotros podemos decir x es igual a 5, ¿cierto? Esa se llama potencias de igual base. Si yo tengo dos potencias con la misma base, puedo igualar los exponentes. Pero, tiene un pero esta propiedad, dice siempre y cuando que la base no sea 1, ni 0, ni menos 1. ¿Por qué? Porque en ese caso no se cumple. Por ejemplo, si yo tengo 1 elevado a 3 y después tengo 1 elevado a 5, esas dos potencias son iguales. Pero yo puedo decir que el 3 es igual a 5? No, ahí no se cumple. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta propiedad se va a cumplir, o sea, tú vas a poder asegurar que los exponentes son iguales, ¿ya? Sabiendo que esto es distinto de 1, de 0 y de menos 1. ¿Qué pasa? Te dice, con x e y números racionales y dada la igualdad, ¿se puede concluir que los exponentes son iguales si c es un número real positivo? Si c es un real positivo, claramente podría ser 1. Y si la base es 1, entonces yo no tengo la certeza de que los exponentes x e y sean iguales, ¿ya? Entonces, por esa información no es suficiente, ¿ya? Ahora, la segunda información, ¿qué me está diciendo? Que c es un irracional positivo. Ah, entonces si c es irracional, inmediatamente c es distinto de 1, c es distinto de 0 y c es distinto de, bueno, de menos 1. Por lo tanto, cumple todas las condiciones para poder decir que los exponentes son iguales. Por eso la segunda información por sí sola es suficiente. Eso es. Ya, ¿algo más de la página 4? Profe, la 13, por favor. Vamos con la 13, factorización de la suma de cubos. Ahí se les está olvidando eso. Eso es una fórmula. Si ustedes miran el PPT de álgebra, hay suma de cubos y diferencia de cubos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Me dicen que divida P con Q. Y sabemos que P es x al cubo más y al cubo, y que Q es x más y. Entonces, claramente, fíjense en la alternativa, yo tengo que saber factorizar esto y luego simplificar. Entonces, suma de cubos, pongo la fórmula aquí, suma de cubos. Esto es a más b, siempre que es una suma parto con una suma y después aquí ponemos a cuadrado menos ab más b cuadrado. Esa es la fórmula de la suma de cubos, ¿ya? Y la de la diferencia de cubos, ¿ya? Es a menos b, a cuadrado más ab más b cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una suma de cubos, entonces yo voy a factorizar como x más y, espérenme, y después multiplicamos por x cuadrado, perdón, x cuadrado menos xy más y cuadrado partido por x más y. Y ahí simplificamos y nos queda claramente la alternativa A. ¿Sí? Ya, vamos a la que nos pregunta Gerardo, que es en la página 5, la pregunta 16. Ya, ojo aquí, porque esto es un concepto importante. Cuando nosotros vimos la ecuación de segundo grado, yo les dije que había que manejar dos cosas. Cómo resolver la ecuación de segundo grado, ¿ya? Tres cosas. Cómo resolver la ecuación de segundo grado, con factorización o con fórmula.
Saber construir la ecuación de segundo grado con la suma y el producto de las soluciones. Recuerden que la suma de las soluciones es menos b partido en a y el producto de las soluciones es c partido en a. Y lo siguiente es manejarse con el tipo de solución. Recuerden que cuando uno resuelve una ecuación de segundo grado y no lo hace utilizando factorización, lo hace con la fórmula. Nosotros dijimos que lo que está dentro de la raíz se llama discriminante. Esto es el discriminante, ¿ya? Si el discriminante es un número positivo, ¿ya? Discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Entonces, usted no puede ir a la prueba sin saber esto. Si el discriminante es positivo, ¿cómo son las soluciones? Reales y distintas. Si el discriminante es 0, las soluciones son reales e iguales. Y si el discriminante es negativo, las soluciones no reales. ¿Ok? Entonces, como a mí me están pidiendo que las soluciones o raíces de esta ecuación sean no reales, lo que me están pidiendo es que su discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac, sea negativo. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar en base a eso. Aquí está mi coeficiente a, que es el que acompaña a la x, mi coeficiente b, que es el que acompaña, o sea, el coeficiente a el que acompaña al x cuadrado, mi coeficiente b es el que acompaña al x elevado a 1, y mi coeficiente c es todo el término independiente, que es lo que no tiene x, ¿ya? Entonces, vamos a calcular b al cuadrado menos 4ac, y vamos a decir que eso tiene que ser menor que 0. Reemplazamos, fíjese, b al cuadrado menos 1 con paréntesis, si voy a reemplazar un número negativo en una potencia, con paréntesis, al cuadrado. Menos 4 veces a, que es 2, por c, que es k menos 2. Y eso siempre menor que 0. Ahora, vamos a elevar al cuadrado el 1, el menos 1 nos va a quedar 1, menos 4 por 2 es menos 8, vamos a multiplicar aquí término a término, y luego sumamos 1 con 16, que te da 17, el 8k al otro lado suma, divido por 8, y por lo tanto el valor de k, que dice ahí, tiene que ser mayor que 17 octavos. Por favor, cuidado que acá dice lo mismo, lo único que está al revés, dieron vuelta a la expresión. Entonces la alternativa correcta es B, ¿sí? ¿Se entendió, Gerardo? Entonces, acordarse, la ecuación de segundo grado, 3 cosas. Saber resolver una ecuación de segundo grado factorizando o con la fórmula, saber qué tipo de solución tiene una ecuación a través del discriminante, ¿ya? Y saber construir la ecuación de segundo grado con las propiedades de la suma y del producto de las soluciones. 3 elementos importantes para ir a dar la prueba, ¿ya? La 18. Sí, se puede hacer igualando las pendientes y el loop, pero a veces ni siquiera es necesario construir la ecuación o igualar las pendientes. A veces también se puede hacer solamente con el concepto de pendiente. Vamos a hacer la pregunta 18 que me está preguntando y el loop, ¿ya? Porque hay muchas formas de enfocar esa pregunta. A ver, dice, una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 pesos cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros y 120.000 cuando su vehículo A recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de los kilómetros recorridos se modela a través de la función de la forma ecuación de una recta, ¿cierto? Donde M es la pendiente y N el coeficiente de posición. ¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? Ya, entonces quiero por favor que pongan atención para que tengan una visión amplia de que esto se puede resolver de muchas maneras. A ver, miren, primero, ecuación de la recta, 2 cosas importantes, fórmula de la pendiente y saber construir la ecuación de una recta. Esos son los elementos, ¿ya? Ahora, dice, cuando recorre 50 kilómetros cobra 70.000. Cuando recorre 100 kilómetros cobra 120.000. Entonces dice, ¿cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra
200 kilómetros. Entonces, Yanlu me decía, profe, mire, yo quiero saber si igualando las pendientes sirve. Perfecto. Espérame, que aquí debería haberle puesto I. Yanlu lo que hizo, dijo, bueno, como esto es una relación lineal, estos son puntos que están sobre la misma línea recta, ¿cierto? Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Entonces, la pendiente del trazo AB con la pendiente del trazo BC, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, él calculó la pendiente aquí, dijo 120.000 menos 70.000 partido en 100 menos 50 y después sacó la pendiente acá y dijo acá 120.000 menos I partido por 100 menos 200 y igualó las pendientes y la única incógnita que le quedó ahí fue I. ¿Se entiende? ¿Se puede hacer así? Perfecto. Otra forma de verlo, miren, para que vayan viendo que esto tiene varias... Uno puede calcular la pendiente y la pendiente es una razón de cambio, miren. Si usted se la resta ahí, estoy calculando la pendiente, diferencia de ordenada partido por diferencia de abscisas, ¿ya? Eso sí, ¿qué significa? Que cada 50 kilómetros se cobran 50.000 pesos, ¿ya? Por cada 50 kilómetros recorridos la empresa nos cobra 50.000 pesos. Ahora, si yo simplifico por 5, miren, ¿qué significa esto? Que por cada 10 kilómetros me cobran 10.000 pesos. Y si yo vuelvo a simplificar, por ejemplo, por 10, eso significa que cada kilómetro, ¿cuánto me cobra la empresa? 1.000 pesos. Es una razón de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir, bueno, entonces si por cada, fíjense aquí, es lo más cómodo mirar esta. Si por cada 50 kilómetros me cobran 50.000, entonces, bueno, si yo le sumo 50 kilómetros, súmele 50.000 pesos, 170.000, ¿cierto? Si yo le sumo 50 kilómetros al 150, ¿cuánto me queda? 200. Y si usted le suma 50.000 al 170, ¿cuánto le queda? 220.000. Y ahí está la respuesta, ¿ya? Ahora, otros me dirán, profe, yo construí la ecuación de la recta. Perfecto, puede construir la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque tiene la pendiente. Fíjese, ¿cuánto me dio la pendiente? 1.000. La recta pasa por ese punto. Fíjese, yo reemplacé. ¿Sí? Y fíjese, multipliqué término a término, el 70.000 que está restando al otro lado suma, fíjese, 50.000 más 70.000 me queda 20.000 y ahí yo ya tengo la ecuación de la recta. Ahí hay problemas donde les pueden preguntar cuál es la función. Esta es la función, ¿sí? Ahora, si usted quiere saber cuánto le cobran por recorrer los 200 kilómetros, donde dice X te reemplaza 200, y ahí va a obtener el valor de la variable Y, que es la imagen. ¿Se entiende? Tienen muchas formas de hacerlo, ¿ya? Yanlu igualó las pendientes, verlo como razón de cambio, ¿ya? O construir la ecuación de la recta. Muy bien, Yanlu, muy bien. Ya, vamos, para página 5, página 6. Yanlu, la 19. Ya, esta pregunta está un poquito complicada, porque es un poquito abstracto. A ver, dice, aquí nos preguntan por f de g de x, o sea, más bien dicho, nos dan f de g de x. Eso significa que cuando ustedes meten la función g dentro de la función f, da esa función, ya, 2x menos 1. Entonces nos dan la función g, que es 6x más 5, y nos preguntan cuál es la función f. Entonces fíjense que aquí, si yo pongo la función g dentro de la función f, estoy reemplazando, ¿ya? Se supone que aquí se reemplazó en la función f el 6x más 5 y dio 2x menos 1. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me están pidiendo que yo construya la función f de x. O sea, tengo que deshacerme de ¿quién? Fíjese, del 5. ¿Qué hago yo si se está sumando 5 y quiero deshacerme de ese 5? Restando 5, ya, muy bien. ¿Y qué hago yo si quiero deshacerme de ese 6? No, porque está multiplicando. Dividirlo por 6. Entonces yo tengo que hacer las operaciones inversas. Me están pidiendo que yo llegue al f de x. Entonces, yo a la variable x, ¿qué tengo que hacerle? Restarle 5 y dividirlo por... Eso es lo que tengo que hacer, proceso inverso.
Entonces, ¿qué pasa? Fíjese, le resto 5 a esa expresión y lo divido por 6. Si yo le resto 5 y lo divido por 6, ¿qué me va a quedar? F de X. Eso significa que a la variable X que está aquí, ¿yo qué tengo que hacer? Restarle 5 y dividirla por 6. Entonces, ahí yo voy a estar construyendo la función. Fíjese, aquí, al restarle 5 y dividirlo por 6, vamos a simplificar, nos va a quedar 3. Ahora vamos a restar, 3 por menos 1 nos queda menos 3, ¿sí? Multiplicando ahí, conservando el denominador y sacando el mínimo común que es 3. Y ahí nos va a quedar la función, en este caso la función original, que sería f de x igual a x menos 8 partido en 3. Eso es. Esa es la función que a mí me están pidiendo. O sea, esa pregunta estaba compleja porque había que deshacer lo que se había hecho y para deshacerlo había que hacer todo el proceso inverso. Ya. Entonces, la 22. Veamos la 22. Es una duda puntual más que nada, de por qué no puede ser la 2 sola. Ya, no vamos a ver el tiro. Ok. Después vamos a la 21, ¿ya? Porque ahí me salió otra en el chat. A ver, lo primero es que vamos a resolverla completa igual, Yani, para que los demás entiendan. Dice, se puede determinar que sus raíces son reales y distintas. Nosotros ya sabemos que las soluciones son reales y distintas cuando el discriminante es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, el discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac, mayor que 0. Entonces, ¿por qué la primera información es suficiente? Porque, ¿qué pasa aquí? Este es mi A, este es mi B, este es mi C. Entonces, si nosotros despejamos de aquí, b al cuadrado, y el 4ac al otro lado queda positivo, ¿ya? ¿Qué pasa? Puedo dividir por 4, y nos queda que el producto de A por C tiene que ser menor que B cuadrado partido 4, que es exactamente lo que nos están diciendo aquí. Por lo tanto, esta información es suficiente, ¿cierto? Ahora, segunda información, ¿por qué nos sirve? Porque aquí claramente te están diciendo que A por C tiene que ser 1. Entonces, si tú te basas aquí en el B al cuadrado menos 4ac, que tiene que ser mayor que 0, entonces, ¿qué ocurre? Si A por C es 1, que esa sería la condición que te están dando ahí, si tú despejas, te está diciendo que B al cuadrado tiene que ser mayor que 4. O sea, para que el discriminante sea positivo, si A por C es 1, además el valor de B elevado al cuadrado tendría que ser un número mayor que 4. Por lo tanto, te falta una condición. Si aquí dijera y B cuadrado mayor que 4, entonces sería suficiente, pero eso no está. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas gracias. Ajá. Bueno, aquí tenemos que tener claro algo importante. Aquí tenemos una función cuadrática. Recordar que el gráfico de una función cuadrática sin trasladar, es decir, la función x al cuadrado, es una parábola que se abre hacia arriba, que tiene vértice en el 0,0, ¿cierto? ¿Qué le pasa a esta función si tú le restas 1? Si tú le restas, baja. Ya. Si le restas 1 dentro del cuadrado, ahí se traslada horizontalmente, pero si tú le restas 1 fuera del cuadrado, la función baja. Entonces, esa sería tu parábola, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? A ti te están diciendo que el dominio de esta función son los reales positivos con el 0. ¿Qué es el dominio? El dominio son los valores que puede tomar la variable x. Ah, o sea, esta función no puede tomar valores desde el lado negativo, solamente puede tomar valores desde el 0 hacia el infinito positivo. Ahí te pasa.
Entonces queda esa parte de la curva. Esa es la función cuadrática con el dominio en los reales positivos con el 0. ¿Ya? Ah, pero cuidado, a mí me están preguntando por B. Ojo que ahí faltó decir que ver el recorrido, ¿ah? Ya es importante porque B es codominio. A veces el codominio es igual con el recorrido. En este caso el codominio y el recorrido son iguales, ¿ya? Pero no siempre. Entonces a ti te están preguntando por el recorrido. Y el recorrido es el conjunto de las imágenes. O sea, están preguntando desde qué valores toma como imágenes la función que tenemos aquí. Entonces, ¿desde dónde tú ves imágenes en el eje Y? En el eje Y, desde el -1, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Profe, la 21. 21, vamos a la 21. Ya me la habían preguntado por ahí por el chat. Vamos a ver. Dice, la altura alcanzada, la altura f de t, la altura f de t alcanzada medida en metros de un proyectil se modela mediante la función f de t igual a 20t menos t4, donde t se mide en segundos, ojo con eso, t corresponde a los segundos y f de t corresponde a la altura. Entonces, esta función relaciona, a medida que van transcurriendo los segundos, la altura que toma el proyectil, ¿ya? Entonces, vamos a visualizar primero cómo es la gráfica de la función. A ver, ahí, no la tengo, la voy a dibujar yo. Entonces, primero tenemos la función que claramente tiene esa estructura. Ustedes tienen que recordar que la estructura general de una ecuación de segundo grado, es de una función cuadrática, más bien dicho, es esa. Fíjense, aquí el coeficiente A, ¿cuál es en esta función? -1, o sea, parábola que se abre hacia abajo. El coeficiente B es 20 y el coeficiente C no aparece porque es 0. Eso significa que esta parábola se abre hacia abajo y corta el eje Y a la altura del 0. Vamos a dibujar. Ahora, antes de dibujar, vamos a buscar los ceros de la función. ¿Por qué? Porque quiero ver dónde la parábola corta al eje X. Para buscar los ceros de la función, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos la variable y por 0. Muy bien. Como esta es una función cuadrática que tiene el coeficiente C0, es muy conveniente factorizar para resolverla. Entonces vamos a factorizar por t. Entonces ahí me queda 20 menos t. ¿Ya? Como tenemos un producto que da por resultado 0, o t es igual a 0, o 20 menos t es igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a graficar. Vamos a graficar porque ya tenemos una noción de cómo va la función. Entonces, ahí, acá. Entonces, ¿qué tenemos? Esta parábola debería cortar al eje al eje X a la altura del 0, y al eje Y también a la altura del 0, porque el coeficiente es 0. Y acá cuando ustedes despejan aquí, ¿qué les queda? Que t es igual a 20. Por lo tanto, el corte se produce en 0 y en 20. Y uno dice, pucha, ¿está todo bien? Vamos bien. Entonces ahí tenemos la gráfica. Ahí, sí, vamos. Entonces aquí tenemos los segundos y aquí tenemos la altura, ¿cierto? Entonces dice la primera afirmación, el proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado, no cae después de 20 segundos de haber sido lanzado. Por eso es falso. Entonces, si dijera el proyectil cae después de 20 segundos de haber sido lanzado, y sí, ya, entonces, en este caso, cuidado con las unidades, porque ustedes ven un 20, sí, 20, ya. No, porque no son metros, son segundos, ya. Ahora, dice, a los 10 segundos desde que el proyectil se es lanzado, este alcanza su altura máxima, claro, porque claramente está hablando del eje de simetría, porque la altura máxima se produce en el vértice, y en este caso, el vértice corresponde a un punto que está sobre el eje de simetría, y ese eje de simetría está justo en la mitad entre 0 y 20, que es 10, ¿cierto? Entonces, a los 10 segundos alcanza su altura máxima, eso es verdadero. Y por supuesto, todas las parábolas tienen solo un eje de simetría. ¿Se entendió ahí en la casa, chiquillos? Sí, profe. Entonces, ojo con la lectura, ¿ya? Seguimos. Página 7. Entramos ya. Geometría aquí, derechamente.
ustedes me dicen, pregunta 23, 24, 25, ¿cómo les fue? Vamos, pregunta 25. Dylan, mira. Dice, para medir la altura de la torre de la figura adjunta, Jorge, que mide 1,65 metros de altura, se citó a 1,5 metros de donde terminaba su sombra. ¿Ya? Entonces, aquí él mide 1,65, esa es su sombra, ¿ya? Haciéndola coincidir con el final de la sombra de la torre, ¿ya? ¿Cuál es la altura de la torre? Entonces, fíjate que aquí tenemos una longitud de 4,5 y necesitamos saber cuánto mide la altura. Entonces, claramente aquí se te forma un triángulo rectángulo, y esa línea claramente es paralela a esa, ¿cierto? Entonces vamos a decir, este triángulo chiquitito con el triángulo grande que se te forma aquí son semejantes, ¿ya? Entonces este triángulo azul con el triángulo rojo, con el grande, son semejantes. Entonces vamos a decir, 1,65 es a 1,5, como X es a 4,5. Importante, en este caso estamos trabajando en metros, ¿ya? Si las preguntas estuvieran en centímetros, pasan todas en centímetros, ¿ya? Pero como estamos trabajando en metros, lo dejamos en metros. Entonces, ojo aquí, porque yo para no, digamos, complicarme con los decimales, yo puse el 1,65, lo puse como 165 por 10 elevado a la menos 2, ¿ya? El 1,5 como 10 elevado a la menos 1. Y el 4,5 por, que en el fondo lo puse como 45 por 10 elevado a la menos. Entonces, esto que está dividiendo, Dylan, pon atención, después te toma una foto. Al otro lado multiplica, ¿cierto? Ya, entonces vamos a simplificar. El 15 en el 45, 3. Va a simplificar estos dos términos que son iguales, ¿cierto? Y ahí vas a multiplicar 3 por 165. Al multiplicar 3 por 165 te va a dar 495. ¿Y qué significa que esté multiplicado por 10 elevado a la menos 2? En este caso nos queda 4,95 metros, ¿sí? Y ahora puedes tomar apunte. Espérame que voy a correr esto de aquí. Ahí sí. Ahí me han preguntado la misma ya. Entonces, ojo, estos triángulos que están aquí son semejantes. Recuerden el teorema que siempre que usted tenga un triángulo y dentro de ese triángulo tenga una línea paralela a un lado del triángulo, esos triángulos tienen que ser semejantes, ¿ya? Lo mismo pasa aquí, ese ángulo es igual con ese, este de aquí es igual con ese, triángulos semejantes, ¿ya? Chiquillos, miren, y otra cosa importante. Estos triángulos son semejantes. Fíjense que este trazo que está aquí, que mide 1,5, se opone a ese ángulo, ¿cierto? Y este que está acá es un ángulo congruente, ¿cierto? Esos dos ángulos tienen que ser de igual medida, ¿cierto? ¿En qué razón están los trazos homólogos de esos triángulos? Si les llegan a preguntar, por ejemplo, ¿en qué razón están las áreas de esos triángulos? Miren, este trazo mide 1,5 y ese, ¿qué razón están? El 4,5 es el triple de 1,5. Entonces están en la razón 1 es a 3, por lo tanto las áreas 1 es a 9. Ese tipo de cosas tienen que también mirar, ¿ya? Ya. Vamos, página 7. ¿Alguna otra duda? El 23, el 24... Acuérdense que el 23 y el 24 son con la traslación de los ejes, porque hay rotaciones que no son con centro en el origen. ¿Lo pudieron hacer? Muy bien, excelente. Ya. Veamos el chat. 26 y 27 ya lo. 26. Vamos a ver. Ya lo he forzado, ya lo hace todo el ya lo. Ya. Vamos viendo, dice,
QR paralelo con ST. Ah, listo. ¿Cómo son esos triángulos? Semejantes. ¿Por qué? Porque si estas líneas son paralelas, ese ángulo es igual a S es igual con S, y esos triángulos son semejantes. Listo. Me dicen que el trazo PQ mide 1. Ya. Ahora, vamos a dejar anotadito ahí que el triángulo PQR es semejante con el triángulo PST. Ya. Entonces, me dicen que el área del triángulo PST, el área del triángulo PST, es el triple del área del triángulo PQR. Entonces me están diciendo que las áreas de esos triángulos están en la razón 3 es a 1. Sí, perfecto. Nosotros sabemos que en triángulos semejantes las áreas están en una razón equivalente al cuadrado de lo que están los trazos homólogos. Pero aquí me están dando la razón de las áreas. El trazo PQ y el trazo PS son trazos homólogos. Se supone que si yo los elevo al cuadrado, esa razón tendría que ser 3 es a 1. Porque las áreas de los triángulos que son semejantes están en una razón al cuadrado de lo que están los trazos homólogos. ¿Y por qué yo sé que PQ y PS son homólogos? Porque se ponen al mismo ángulo. Ya. A mí me están preguntando cuánto mide QS. Eso lo voy a hacer al final, porque primero voy a ir en busca de cuánto mide PS. ¿Ya? Ahora, pregunto, ¿cuál es la razón entre PQ y PS? Sáquenle el cuadrado. Desháganse del cuadrado porque yo no quiero PQ y PS al cuadrado, necesito solo PQ con PS. ¿Por qué razón estarían? A ver, pónganme atención porque esto es importante. Si yo les pongo que PQ y PS están en la razón 4 es a 25 si están al cuadrado, ¿en qué razón estarían sin el cuadrado? 2 a 5. ¿Y qué hicieron ustedes? Le sacaron la raíz a 4 y la raíz a... Ya. Entonces, ¿aquí en qué razón están? Eso faltó. ¿Ya? Entonces, los trazos homólogos, ahí alguien me contestó, eso es, muy bien, Yalu. Raíz de 3 a raíz de 1, pues muy bien. Entonces, la raíz de 1, bueno, la raíz de 1 es 1. La raíz de 3 la dejamos ahí tranquilita. Ya. Ahora, ¿cuánto mide el trazo PQ? ¿Cuánto mide el trazo PQ? Me lo están diciendo. PQ mide 1, ¿cierto? Pero en su momento que aquí lo puse al revés, me equivoqué. Espérenme, aquí era PS porque arriba va el triángulo grande, PS. PS, PQ. Fíjense que PS está arriba y PQ está abajo, lo puse al revés. Acá también. Es al revés. Porque arriba va el triángulo grande y abajo va el triángulo chico. Ahí sí. Entonces, PQ está en qué razón. ¿Cuánto mide? 1. Por lo tanto, el trazo PS, ¿cuánto va a medir? PS va a medir raíz de 3. Y si PS mide raíz de 3, ¿cuánto mide este trazo que está aquí? Ahí está. ¿Entendió? Ya, pero ojo con el orden ahí, porque yo lo había intercambiado. Profe, la 32. 22. Déjame... 32. Ya, espera un poquito porque vamos a resolver el 27 que también me preguntó ya el Lu. Ya, me iba a Ok. Oh, y el Lu pensó que le están preguntando por el QR, ¿no? Tienen que leer bien, chiquillos. Ya. Entonces,
27. Jean-Luc, ¿podías explicarme por qué tenés duda en el 27? ¿En cuál afirmación tuviste problema? ¿En la 1, en la 2, en la 3? ¿O en todas las anteriores? Jean-Luc, ¿estás ahí? Toma. A ver, Jean-Luc, mira, la primera afirmación te dicen, si tú multiplicas el vector d por menos 2, te dará 4,6. Eso tienes que hacerlo. Fíjate, el vector d, ¿qué coordenadas tiene? Menos 2, menos 3. Ese es el vector d, ¿cierto? Y la multiplicas por menos 2. Estás ponderando el vector por menos 2. Entonces, claramente ahí, negativo con negativo te queda positivo, negativo con negativo te queda positivo, entonces te va a quedar ahí 4,6. Claramente verdadero, ¿cierto? Después 2, te preguntan t menos c. Ya, el vector d sabemos que es menos 2 menos 3. Y el vector c es 2, menos 5. No, c es 2, menos 3. Ahí. Menos 2 menos 3. Comiéndome los signos. Menos 2 menos 3. Ahí, espérate. Ay, no, pero espérate. D es menos 2 menos 3. Y C es menos 4 menos 2. Ahí sí. Menos 4, 2. Eso sí. Tengo dislexia hoy día. Ya. Entonces, menos 2 menos 3. Y vamos a ver si nos va a dar 2, menos 5. Menos 2, menos 4. Ojo ahí, ya. Eso es menos 2 más 4. Menos con menos se transforma en más. Y después, menos 3, menos 2. ¿Ya? Entonces, claramente ahí nos va a quedar 2, menos 5. Por lo tanto, eso es verdadero. Y después te preguntan si el vector c, que tiene componentes ahí, menos 4,2, si tú lo ponderas por un medio, bueno, multiplicas por un medio y ahí te va a quedar claramente menos 2,1 y eso sería falso. ¿Ya? Ya, vamos a la 30 y... Ay, antes de ir a la 32. En la página 9, chiquillos. 29. Ya, ¿qué pasa? Lo que vamos a pensar es lo siguiente, te preguntan por el área achurada. Entonces, fíjate que te dicen que O es el centro de una semicircunferencia AB y del arco CD. Entonces ahí tenemos, comparten el centro. Me dicen que DO es perpendicular con OC, eso es súper importante. Entonces ahí tenemos 90 grados, ¿sí? Y te piden calcular esa área achurada. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular el área de todo este sector circular y después le vamos a restar esta área que está acá abajo, se la vamos a quitar. Y te va a quedar ese pedacito de que está ahí arriba. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Te dicen que el trazo OE mide 2 y el S mide 2, o sea, el radio de esa circunferencia es 4. Entonces, el área achurada es, recordar, el área de una circunferencia completa es pi por r al cuadrado. Pero si tú tienes 90 grados ahí, ¿qué fracción de la circunferencia tienes acá? Si yo tengo un círculo y lo divido en ángulos rectos, ¿qué fracción es? Un cuarto. Entonces, eso que tú tienes ahí es la cuarta parte de una circunferencia de pi por r al cuadrado, donde el radio, ¿cuánto es? 4. ¿Sí? Y le vas a restar esta área que está aquí, que la vamos a pintar de rojito, esta, que es un cuarto de circunferencia, pero de radio, ¿cuánto? 2. Eso es. ¿Ya? Entonces, aquí tú simplificas, ¿ya? Simplificas y te va a quedar ahí 4pi menos pi, y eso es 3pi. Obviamente que como estamos hablando de área, tiene que ser unidades cuadradas. ¿Se entendió? Eso es. Ya, ahora sí que vamos con la 32. Ya, ¿qué me preguntaba la 32 para discutir ahí un poquito la pregunta? Yo, profe. Ay, es que no te... No, háblame de nuevo porque no te... Aquí, yo. Ya, ahí sí.
Sergio, la 32, espérame. Sergio, ¿tú qué contestaste en la pregunta 32? Creo que contesté solo 2. Solo 2, ya sé cuál fue el error. Mira, anduviste cerquita, pero te faltó un detalle. Mira, dice, dada la función que claramente es la ecuación de una recta, se puede determinar el valor de m, que es el valor de la pendiente. Si se conoce, ya. El punto de intersección de G con el eje de las ordenadas. Claramente, esa información, ya, recordar que el corte con el eje de las ordenadas, por ejemplo, si a mí me dijeran que corta aquí, no sé, a la altura del 5, ya, por ahí pueden pasar muchas rectas y todas con una pendiente distinta. Por lo tanto, con el corte con el eje de las ordenadas no me sirve para nada, ¿ya? Entonces, recordar que ese es el corte con el eje de las ordenadas en la ecuación cuando está despejada la y, se llama coeficiente de posición, ¿ya? Ahora, si la segunda información dice, se conoce, me olvido de la primera, se conoce el área del triángulo formado entre G y los ejes coordenados y el punto de intersección de G con el eje de las abscisas. Entonces, supongamos que el área del triángulo es 12 y me dicen que el eje corte con el eje de abscisa es 4. Entonces uno podría decir, mire, este sería el coeficiente de posición. Entonces yo digo, este es un triángulo rectángulo, entonces el área sería base por altura dividido en 2 y podríamos determinar el valor de n, ¿cierto? Ahí simplifico el 4 con el 2 y uno diría, el coeficiente de posición es 6. Entonces yo, teniendo el coeficiente de posición, tengo 2 puntos, puedo calcular la pendiente. Pero cuidado, porque resulta que también podríamos pensar que esta recta podría construir un triángulo de área 12 hacia abajo. Y en ese caso, el n tendría que ser menos 6. Y ahí tenemos 2 rectas con distinta pendiente. Por lo tanto, con la información que nos están dando en lados, no es por sí sola. Entonces nos tenemos que agregar el corte con el eje de las ordenadas. Si a mí me dicen que el corte con el eje de la ordenada es en 6, ahí estaríamos ok porque podríamos tener claro los 2 puntos por donde pasa la recta. Pero al decirme solo el área del triángulo y el corte con las abscisas, ahí hay 2 posibles rectas que funcionarían. ¿Se entiende? Sí, profe, Por eso no vi eso. necesitas ambas juntas, sí, es que ese es el riesgo de las preguntas de suficiencia de datos, que tienen ahí su trampita. Me pasó lo mismo en esa pregunta, profe. Todos miraron el... Claro. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Profe, la 33. 23. Ya. ¿Cuál es la duda aquí? ¿En alguna en especial? Porque son todas verdaderas. Sí, es que sí puse la 2, la 3, pero me faltó la 1, no sé por qué es la 1. La cantidad de datos que se encuentran en el tercer intervalo corresponden al 21% del total de datos. A ver, primero tienes que contar todos los datos, entonces tienes que sumar desde la primera hasta la última frecuencia, son 200. Entonces tú sumas desde la primera hasta la última y ahí te dan 200 datos, ¿ya? Entonces, en el tercer intervalo tenemos 42 datos, ¿cierto? Y 42 de 200, si tú lo llevas a porcentaje, eso, si lo divides por 2, es 21 de 100. Por lo tanto, corresponde al 21% del total de los datos. Vamos al tiro a la 3. Dice, el intervalo modal coincide con el intervalo donde se encuentra el percentil 50. Ya, ¿qué es lo que es el percentil 50? La mediana. Ya, entonces, Javi, percentil 50 es lo mismo que el decil 5 y el cuartil 2, y todo eso es la mediana. ¿Ya? A ver, aquí tengo, bueno, el primer cuartil se ubica en el intervalo. El primer cuartil, ojo allá, el primer cuartil corresponde a la cuarta parte de 200 datos. Algunos alumnos me dicen, profe, pero la fórmula dice 200 más 1. Sí, pero cuando los datos están agrupados por intervalo, si ustedes sacan la cuenta la cuarta parte de 200 o la cuarta parte de 201, va a dar lo mismo, porque si usted les da el dato 50,25, el dato 50,25 sigue estando en el segundo intervalo, ¿ya? Por lo tanto, no hay problema con que cuando son datos agrupados por intervalo, no es tan importante si le suman o no le suman el 1, porque son muchos datos, ¿ya?
Entonces, por eso les sigue dando, y muchos alumnos me preguntan, profe, ¿por qué hay que sumarle 1? Claro, en los datos agrupados por intervalos no interesa. Si son poquitos datos, ahí es importante sumarle 1, pero si son muchos, no. Ya, vamos a la pregunta de la Javi, que es la tercera afirmación. Dice, el intervalo modal, ya. El intervalo modal es el que tiene la mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces, claramente aquí, este es el intervalo modal. Aquí está la moda, ¿sí? Ya. Ahora, ¿cómo se calcula el intervalo donde está la mediana? La mediana es el dato que está en la mitad. Entonces yo digo, vamos a calcular la mitad de los 200 datos. O sea, estamos hablando del dato que está en la posición 100. ¿Sí? ¿Y cómo tú ubicas el dato de posición 100? Con la frecuencia acumulada. Aquí tú tienes del dato 1 al 34. No está aquí, ¿cierto? Aquí tú tienes del dato 35 al 64. Aquí tienes del 65 al 106. O sea, aquí tiene que estar la mediana. Por lo tanto, coincide la moda con la mediana. Ahora, ¿cuál es la mediana? Vaya a saber, porque nosotros, por lo menos lo que nosotros tenemos como materia para esta prueba, no tenemos fórmula para calcular las medianas, solo para saber en qué intervalo está. ¿Ya? Me quedan 5 minutos, tengo que pasar la lista. Ya, pero de todas maneras, la próxima clase, si tienen alguna otra duda, me pueden preguntar. Próxima clase, taller de repaso de probabilidades. Y con eso terminamos. Y nos despedimos. Ojalá que vengan. Ya, eso. Ya me dice la pregunta 30, esperemos. 30, dice, hice traslación y apliqué rotación de 180. Sí, está bien, Yanlu, eso es. Traslación de eje y rotación de 180 grados. Excelente. Ya. Entonces, un momento. Déjenme abrir